Fabio sepultó anoche a los Guerreros de la Luz con una sola jugada silenciosa, y nadie en esa casa lo vio venir. En la noche 247 de la Casa de los Famosos, mientras Josh lloraba derrumbado en una esquina y Luis Coronel se asimilaba el golpe. Entre lágrimas, el hombre al que todos llamaban el villano de la temporada, estaba consiguiendo algo que parecía imposible hace apenas 2 semanas. Y si tú también te quedaste con la boca abierta, viendo cómo se está dando la vuelta a este juego, justo antes de la gran final, deja tu comentario aquí abajo ahora mismo, porque lo que te vamos a contar a continuación te va a indignar todavía más de lo que ya estás. Y lo de anoche pegó durísimo. Hablamos ya del cuarto fuetazo seguido contra el mismo equipo, 4 salidas consecutivas en plena recta final. Y el último en caer fue uno de los caballeros más queridos del reality. Horacio Pancheri se convirtió en el 7º lugar de la competencia y dejó a su equipo en un colapso del que ya nadie sabe cómo van a levantarse a solo 2 días del final. Josh no pudo soportarlo. Se quebró frente a las cámaras y rompió en un llanto que estremeció a medio público. Porque para él no tiene ningún sentido que afuera estén premiando justo a la gente que más daño hizo dentro de esa casa. Pero la pregunta que de verdad debería helarte la sangre es otra. ¿Cómo es posible que el público haya cambiado de bando tan rápido? ¿Qué fue lo que hizo Fabio en estas últimas semanas para darle semejante vuelta a una historia que parecía perdida? Lo que descubrió Josh sobre la estrategia de su rival es escalofriante, y te lo vamos a contar todo. Para entender lo que está pasando hay que retroceder unas horas. Los Guerreros de la Luz llevaban semanas convencidos de que tenían el control absoluto. Eran mayoría y se lo restregaban a los espartanos cada vez que podían. Celine se reía en la cara de Fabio recordándole que su cuarto era apenas un puñado contra todo un ejército. Josh los minimizaba. Luis Coronel los daba por muertos. Y de repente, sin que nadie diera cuenta del momento exacto, el suelo empezó a moverse debajo de sus pies. Si crees que esto es solo una mala racha pasajera, deja tu comentario contándonos qué piensas. Porque lo que viene a continuación va a cambiar por completo tu manera de ver esta historia. Lo que parecía una ventaja imposible de remontar, se evaporó en cuestión de días. Y cuando los guerreros quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Tras la salida de Horacio, el cuarto de los guerreros parecía un velorio. Josh no entendía nada. Repetía una y otra vez que Pancheri siempre fue un caballero, un competidor ejemplar, un hombre que jamás le faltó al respeto a nadie. Y aún así fue él quien tuvo que abandonar la casa mientras Stefano y Fabio seguían ahí, intactos, celebrando. La pregunta lo atravesaba como un cuchillo. ¿Cómo se va a ir Pancheri antes que Stefano o que Fabio? Para Josh era una traición de público completa. Sentía que la gente afuera estaba apoyando justo los peores comportamientos del reality, premiando a quienes según él habían hecho más daño durante toda la temporada. Y lo peor de todo es que mientras él lloraba sin consuelo, del otro lado de la casa se escuchaban carcajadas. Porque mientras los guerreros se hundían, los espartanos estaban de fiesta. Stefano no cabía en sí mismo de la emoción. 3 de nuevo, gritaba. 3 contra el mundo. Por primera vez en toda la competencia habían logrado empatar el marcador, 3 contra 3, después de pasar semanas en clara desventaja. Fabio levantó la voz para advertir que solo faltaba un día más, una eliminación más, para meter a los 3 espartanos juntos en la gran final. Una hazaña que nadie vio venir cuando empezó esta historia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque la remontada no fue casualidad ni suerte. Hubo una jugada detrás. Una estrategia fría, calculada, ejecutada con una paciencia que pone los pelos de punta. Josh la descubrió demasiado tarde. Y cuando entendió lo que había pasado, ya no pudo hacer nada para frenarlo. Luis Coronel fue uno de los más afectados. El artista confesó que llevaba horas llorando, en un estado de shock absoluto, asimilando un golpe que no esperaba para nada. Lo que más le dolía iba mucho más allá de la salida de Horacio en sí. Le pesaba todo lo que venía detrás, porque Lupita y Sergio Mayer le habían jurado a Pancheri que estaban fuertísimos afuera, que tenían un público enorme respaldándolos, que todo marchaba de maravilla, y de repente con ese resultado tan inesperado,
Luis se quedó con la mente completamente en blanco. Empezó a sospechar que todo lo que les habían dicho de afuera eran mentiras piadosas para subirles el ánimo, que les vendieron una fuerza que jamás existió. Admitió entre lágrimas que él mismo se veía saliendo antes que Horacio, y que ya no entiendes absolutamente nada de lo que está pasando con la gente. Esa duda fue carcomiendo al equipo por dentro. Si estaban tan fuertes como les dijeron, ¿por qué llevaban 4 eliminaciones seguidas? ¿A quién creerle? Luis se lo preguntaba en voz alta, mientras el resto bajaba la cabeza. Y la única que se atrevió a poner una respuesta sobre la mesa fue Celine, que sin titubear ni un segundo dejó claro que el próximo expulsado tenía que ser sí o sí uno de los espartanos. Lo dijo con una seguridad que sonaba más a deseo que a certeza. Porque ninguno sabía ya qué esperar de un público que parecía haberles dado la espalda de la noche a la mañana. Y mientras ellos rezaban por una salida de los espartanos, ¿qué crees que estaban planeando Fabio y su gente del otro lado de la casa? Josh, en medio de toda su frustración, terminó soltando algo que lo cambia todo. Confesó que ya había descifrado la estrategia de Fabio. Dijo que su rival es bien inteligente, que cujó completamente a su actitud durante las últimas 3 semanas, y que el público se lo está comiendo enterito. Para Josh, está clarísimo que Fabio se está haciendo el buenecito a propósito, manipulando a la gente, construyendo otra imagen de sí mismo, justo cuando más importa. Lo llamó el papel de víctima mejor actuado de la temporada. Y aquí viene lo que de verdad te va a revolver el estómago. Porque esa actuación, según Josh, no es improvisada. Está pensada hasta el último detalle. Cada gesto, cada palabra amable, cada pan ofrecido, tiene una intención detrás. Fabio ni se molestó en negarlo. Advirtió que su rival también es muy astuto y tiene muchísimo colmillo en los realities. Reconoció que Jock sabe perfectamente que todo lo que él actuó estas 2 semanas es pura estrategia, que se metió de lleno en el papel de víctima para conmover a la audiencia. 2 estrategas leyéndose mutuamente, pero solo uno de ellos lo está ganando, y eso es lo que tiene a Josh al borde del colapso. Porque ver cómo funciona la jugada del enemigo y no poder hacer nada para detenerla es la peor de las torturas. Y lo que falta por contar es todavía más fuerte de lo que imaginas. Para Josh, ni Fabio ni Stefano merecen ganar esta casa. Lo repitió varias veces, frustrado, casi desesperado. Dijo que no tienen principios ni valores, que no representan para nada a los hispanos, que la gente afuera olvidó demasiado rápido todo el daño que hicieron. Les recordó al público algo muy grave, que esos hombres llegaron a llamar sucias a las mujeres de su equipo. ¿Qué hace ese hombre todavía aquí?, gritaba. Para él, Fabio no ha hecho absolutamente nada relevante en todo el reality. El único contenido que dio, según Josh, fue buscarle pleito a él y ganarse el título del mujeriego de la temporada. Y aún así ahí está, a un paso de la final, con medio país coreando su nombre. Esa contradicción es la que está volviendo loco a todo el cuarto de los guerreros. Por un lado, ellos se presentan como los caballeros, los de los buenos valores, los que representan a los latinos. Por el otro, ven cómo el público premia a quienes ellos consideran los villanos. Celine lo resumió a su manera, confesando que no le encuentra ni pies ni cabeza a nada de lo que está pasando. Y eso que ella misma admite que no es ninguna experta en realities. Se quedó en blanco viendo cómo el juego se convirtió en una locura total. Pero hay un detalle que Celine todavía no sabía esa noche. Un detalle que tiene que ver directamente con ella. Y que cuando salga a la luz va a explicar muchas cosas. ¿Te imaginas que la clave de todo estuviera en algo que la propia Celine hizo y que el público ya vio? Mientras los guerreros se desmoronaban, en el otro cuarto pasaba algo muy distinto. Joridan estaba en una nube. La noche anterior había podido ver a Laura, su pareja, y desde entonces andaba ilusionado como un niño. Pero detrás de esa ternura había algo mucho más importante para el juego. Algo que soltó casi sin querer. Porque Laura no solo fue a verlo. Según le contó, organizó todo un evento masivo afuera de la casa. Una reunión enorme de seguidores que se juntaron solo para apoyarlo. Joridan no lo podía creer. Decía que algunos hasta llevaron fotos suyas.
que se quedó loco con la cantidad de gente que apareció. Jamás imaginó recibir tanto cariño del público, y ese dato para los espartanos valía oro, porque confirmaba algo que llevaban sintiendo desde hacía días, pero que no se atrevían a creer del todo: que afuera había un movimiento gigantesco a su favor, que la marea había cambiado, que ya no eran los villanos solitarios del principio. Y todavía faltaba lo más fuerte por confirmarse. Stefano lo contó con los ojos brillando. A él también le estuvieron mandando porras desde afuera. Joridan juraba que escuchó clarito los gritos que venían del otro lado de las paredes, que el ruido era tan fuerte que hasta temblaba el suelo, que la gente coreaba su nombre como ganador. Con megáfono, decía. Y lo más demoledor fue una sola frase: que a ninguno de los guerreros de la luz les habían gritado absolutamente nada. Silencio total. Mientras los espartanos recibían un coro de apoyo, del otro bando no llegaba ni un susurro. Y si ese silencio fuera la respuesta a todo, lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Aún así, Fabio empezó a mover otra pieza de su tablero, una de las más astutas de toda su jugada. Se puso a interrogar a Joridan para enterarse de todo el chisme que corría afuera. Le preguntó directamente por unas fotos que, según las exhabitantes que ya salieron, estaban dando vueltas por todas partes y tenían como protagonista a una de las personas que menos se lo esperaba. Fabio quería saber si Laura le había comentado algo del tema, si la cosa era tan grande como le habían dicho. Y la manera en que lo preguntó con esa media sonrisa dejaba claro que él ya sabía perfectamente el peso que tenía esa información. Sabía que esas fotos podían ser el golpe final. Lo que Fabio había descubierto a través de las expulsadas era una mina de oro para su estrategia. Mientras los guerreros vivían a ciegas, confundidos, sin saber a quién creerle, él se estaba enterando en tiempo real de absolutamente todo lo que pasaba al otro lado de las paredes. Tenía un mapa completo de lo que sentía el público. Y con ese mapa en la mano, su siguiente movimiento fue empezó a actuar de buenecito a la vista de todos. Se le vio acercándose a Luis Coronel para ofrecerle un pedazo del pan que él mismo había preparado, con aceite de oliva, como un gesto de paz. Lo hice yo. Luis, que no es ningún tonto, olió la trampa de inmediato y lo rechazó sin pensarlo. No, estoy bien, gracias. Pero el gesto ya estaba hecho. Las cámaras ya lo habían captado. El público ya tenía la imagen del villano transformado en un hombre tranquilo, generoso, en son de paz. Y eso, en términos de estrategia, vale más que 1000 discursos. Si tú también ves clarísimo lo que Fabio está haciendo con cada gesto calculado, deja tu comentario y cuéntanos si te parece genialidad o manipulación pura. Fabio no se detuvo ahí. Aprovechó cada cámara para construir su nuevo personaje. Aseguró que él no festejó la victoria de su cuarto, que se aguantó las ganas por puro respeto a Horacio Pancheri. Ni lo grité ni lo festejé. Fíjense, dijo mirando a la cámara. Y hasta le mandó un saludo cariñoso al recién eliminado. Te mando un abrazo, cabezón. Nos vemos pronto. Cada palabra medida. Cada gesto pensado para reforzar la idea de que él es diferente, de que él tiene clase, de que él no se rebaja al nivel de sus rivales. Mientras los guerreros lloraban y se quejaban frente a las cámaras, Fabio sonreía y repartía abrazos imaginarios. Y el contraste no podía ser más conveniente para él. Y como buen estratega, no perdió la oportunidad de pasarle factura a Celine. Le recordó, con una calma que dolía más que cualquier grito, que hacía apenas un par de días ella se había burlado de él, diciéndole que su cuarto era mayoría y que los espartanos eran 4 gatos. Celine, te reíste hace 2 días diciendo que ustedes eran muchos y nosotros pocos, le soltó. Ahora somos 3 y 3. No hay que escupir para arriba. Una frase quirúrgica. Le devolvió cada burla convertida en lección, sin levantar la voz, sin insultar, dejando que el marcador hablara por él. Y Celine no tuvo con qué responder, porque la realidad le estaba dando la razón a Fabio de la peor manera posible. La tensión entre ellos dos explotó esa noche en la fogata. Celine estaba sentada en su lugar cuando Fabio llegó con la comida lista para cenar ahí. Puso su plato enfrente marcando territorio y esperó que ella se quitara. Celine no se movió ni un centímetro. Empezó a lanzarle indirectas a la cara,
hablando de gente sin respeto, de gente que jugó sucio, de gente que se metió con las familias. Fabio mandó a Josh a convencerla. No funcionó. «Esta es mi casa», dijo ella, «y no me pienso quitar». Los espartanos terminaron cenando en el mesón, derrotados en su propia jugada. Esa pequeña victoria de Selene, sin embargo, escondía algo mucho más profundo, porque después, sola frente a la fogata, se desahogó como no lo había hecho en semanas. Confesó que se siente terriblemente sola en esa casa, que le pega muchísimo ser la única mujer que queda en la competencia, que estar rodeada de puros hombres la tiene rara e incómoda, fuera de lugar. Extrañaba a Kirby, se sentía abandonada, y mientras soltaba todo eso frente a las cámaras, ventiló que los espartanos se la pasan cocinando y son incapaces de ofrecerle aunque sea un bocado por simple cortesía. «Ya ni le sorprende», dijo, «ya sé cómo son». Lo que Selene no sabía es que afuera la estaban juzgando a ella por algo completamente distinto, algo que no tenía nada que ver con la cocina ni con la soledad. Luis Coronel salió a defenderla con todo. Confesó que llevaba días tragándose las ganas de pararse frente a Fabio y cantarle sus verdades. Para Luis, la forma en que su rival se refiere a Selene es de lo más bajo que ha visto. Los sobrenombres, el espantapájaros, los comentarios pesados. «Qué poco hombre eres», le reclamó al aire. Pero ni ese apoyo le quitaba a Selene la sensación de que algo se le estaba escapando de las manos. Algo que el público ya sabía y ella todavía no. Y mientras todo esto pasaba, una sombra crecía sobre la cabeza de Selene sin que ella lo notara. Un rumor, una historia, unas imágenes que Fabio mencionó casi al pasar, pero que pesaban como una losa. Las exhabitantes ya las habían visto. El público ya las había comentado. Kaeli las había soltado. Otras las habían rematado. Y todas apuntaban en la misma dirección. Hacia Selene. Hacia algo que ella hizo y que ahora andaba circulando por todas partes. Josh, ajeno a todo, seguía repitiendo que la victoria tenía que quedarse sí o sí en manos de los guerreros. Y hasta amenazó con irse a los golpes si llegaba a ganar alguno de los espartanos. Pero lo que ninguno de ellos sabía esa noche era que la batalla ya estaba decidida, y no precisamente a su favor. Y aquí está la verdad que lo explica todo. La jugada silenciosa con la que Fabio sepultó a los guerreros tuvo poco de suerte y mucho de cálculo frío. Detrás hubo una operación de imagen perfectamente medida que dio resultado justo cuando tenía que darlo. En estas últimas 3 semanas, Fabio bajó por completo su actitud agresiva. Se transformó en el caballero tranquilo que repartía pan y mandaba abrazos. Y mientras tanto dejó que sus rivales se hundieran solos en su propio llanto y sus propias quejas. El público comparó las dos imágenes lado a lado. De un lado, Fabio sereno, sonriente, midiendo cada palabra. Del otro, los guerreros derrumbados, gritando que todo era injusto, llamando villanos a los demás. Y el público eligió. Eligió tan fuerte que metió a los 3 espartanos en posición de llegar juntos a la final, empatando un marcador que parecía perdido. 3 contra 3, con Joridan recibiendo eventos masivos de apoyo afuera, con Fabio consolidado como el favorito absoluto, y con Stefano invicto. 4 eliminaciones seguidas de los guerreros. 4. Esa es la prueba que nadie puede discutir. Y por si fuera poco sobre Selene, la última mujer de la casa, ya circulan afuera unas fotos que el público entero comentó antes que ella siquiera se enterara. La marea se dio la vuelta por completo. Y los que se reían hace 2 días, ahora rezan por sobrevivir un día más. Si tú también sentiste que este giro lo cambia absolutamente todo de cara a la final, deja tu comentario ahora mismo y dinos quién crees que merece de verdad levantar la copa, porque esta historia está lejísimos de haber terminado. Lo que vino después de esa noche cambia la manera de entender toda la temporada, porque si Fabio tenía razón, si de verdad logró darle la vuelta al juego, solo bajando la voz y aguantando el chaparrón, entonces los guerreros de la luz llevan semanas peleando una guerra que ya habían perdido sin saberlo. Cada lágrima de Josh, cada queja de Luis Coronel, cada indirecta de Selene en la fogata, todo eso que ellos creían que era resistencia en realidad los hundía más, porque le entregaba al público justo la imagen que Fabio necesitaba que vieran. La del villano que maduró frente a las cámaras y la de los favoritos que se quebraron cuando dejaron de ser mayoría. El contraste hizo el trabajo solo.
Josh fue el primero en pagar el precio emocional de entenderlo. Confesó que nunca en toda su vida le había tocado vivir tantas emociones juntas, que sabía que llegar a la final iba a ser duro, pero jamás imaginó que sería así de cruel. Lo golpeó la impotencia. Ver cómo el rival ejecuta su plan a la perfección y no tener absolutamente nada con qué responderle, es de las peores sensaciones que puede vivir alguien dentro de un reality. Y mientras él se hundía en esa angustia, prometía que la victoria tenía que quedarse sí o sí en manos de los guerreros, llegando a amenazar con irse a los golpes contra los espartanos si alguno de ellos se atrevía a coronarse. Pura rabia, pura frustración de quien siente que el mundo entero se volteó en su contra de la noche a la mañana. Luis Coronel quedó atrapado en la misma trampa mental. El golpe de la salida de Horacio lo dejó cuestionándose absolutamente todo. Si Lupita y Sergio Mayer les habían jurado que estaban fuertes afuera, y aún así llevaban 4 eliminaciones seguidas, entonces alguien les estaba mintiendo, o el público los había abandonado en silencio. Las dos posibilidades eran igual de devastadoras. Luis pasó horas llorando, repitiendo que ya no entendía nada, que sentía el piso moverse bajo sus pies, y esa duda, ese veneno de no saber a quién creer, es exactamente lo que termina de romper a un equipo en la recta final. Porque cuando dejas de confiar en lo que te dicen de afuera, dejas de jugar con cabeza y empiezas a jugar con miedo. Celine cargaba con su propio peso, y el suyo era doble. Por un lado, la soledad de ser la única mujer que queda en la casa, rodeada de hombres que ni siquiera le ofrecen un plato de comida por cortesía, extrañando a Kirby, sintiéndose rara, fuera de lugar, peleando por un espacio en la fogata como si fuera lo único que le quedara por defender. Y por el otro lado, sin que ella todavía lo supiera del todo, esas fotos circulando afuera, esa historia que las exhabitantes ya habían destapado y que el público entero comentaba a sus espaldas. Imagínate la crueldad de eso. Estar dando una batalla por dignidad dentro de la casa mientras afuera se libra otra batalla completamente distinta, sobre tu nombre, y tú eres la última en enterarte. Y aquí está la pregunta incómoda que esta temporada nos deja a todos los que la seguimos desde el sofá. ¿De verdad el público premió a Fabio por haber cambiado o lo premió simplemente porque jugó mejor el juego de la imagen? Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas y casi nadie se está atreviendo a mirarla de frente. Los guerreros gritan que Fabio y Stefano no tienen principios, que no representan a los hispanos, que llamaron sucias a las mujeres del otro equipo. Y puede que tengan toda la razón, pero el reality no premia principios, premia estrategia, premia constancia, premia a quien sabe leer a la audiencia y darle exactamente lo que quiere ver. Y en ese terreno, guste o no, Fabio les pasó por encima a todos. Lo más irónico de toda esta historia es el detalle del pan. Ese pedazo de pan con aceite de oliva que Fabio le ofreció a Luis Coronel, y que rechazó de inmediato. Para Luis fue una trampa evidente, un gesto falso de un hombre falso, y a lo mejor lo era. Pero mientras Luis rechazaba el pan convencido de que estaba ganando esa pequeña batalla, las cámaras grababan a un Fabio generoso y a un guerrero desconfiado. El público no vio la trampa. Vio a un hombre ofreciendo comida y a otro rechazándola con mala cara. Esa es la genialidad cruel de lo que hizo Fabio. Convirtió cada rechazo de sus rivales en una victoria silenciosa para su propia imagen. Cuanto más lo despreciaban, mejor quedaba él. Celine lo intuía sin poder nombrarlo. Lo dijo a su manera cuando confesó que no le encontraba ni pies ni cabeza a nada de lo que estaba pasando, que el juego se le había vuelto una locura total, y tenía razón en sentirse perdida, porque las reglas que ella conocía dejaron de funcionar. El que insultaba ahora callaba, el que era mayoría ahora era minoría, el que parecía condenado ahora era favorito. Todo se invirtió en cuestión de días, y los guerreros se quedaron jugando con un manual viejo, mientras Fabio escribía uno nuevo en tiempo real. A 2 días de la gran final, esa ventaja mental es prácticamente imposible de remontar. Joridan, mientras tanto, flotaba ajeno a la guerra de estrategias, perdido en su historia de amor, con Laura y en el subidón de saber que afuera había multitudes coreando su nombre. Y esa tranquilidad suya, esa felicidad despreocupada, decía más que 1000 análisis.
Porque un hombre que se siente respaldado por el público no necesita llorar frente a las cámaras ni amenazar con irse a los golpes. Simplemente disfruta. Y esa diferencia de actitud entre un bando y el otro, entre los que celebran y los que se lamentan, es la fotografía más honesta de cómo está repartida la fuerza a estas alturas del juego. La cámara no miente. Y lo que mostró esa noche fue a un equipo de fiesta y a otro de luto. Así que, mientras los guerreros de la luz se despedían esa noche con la esperanza de meter por fin un fuetazo del otro lado, de eliminar por fin a uno de los espartanos, la realidad que pintaban todas las señales era exactamente la contraria. El silencio afuera, las fotos circulando, el empate, los eventos de apoyo, cada pieza apuntaba hacia el mismo lugar, y no era hacia ellos. Pueden seguir creyendo que el público va a reaccionar, que la gente va a recordar a tiempo quién es quién, que la justicia poética llegará antes del final. Pueden creerlo. Pero las urnas llevan 4 semanas diciendo otra cosa, y las urnas no se conmueven con lágrimas. Esta temporada va a quedar en la memoria como la temporada en que el villano aprendió a callar y ganó callando. Como la noche en que el llanto más sincero del reality valió menos que un pedazo de pan ofrecido con cálculo. A 2 días de la final, con un mundial de fútbol robándose la atención del planeta entero, la Casa de los Famosos guardó su mejor lección para el final. Que en este juego la razón no alcanza para llevarse la copa. Termina ganando el que mejor entiende a quién le está hablando. Y Fabio entendió primero.